Muchísimas gracias a Rafael Chontal del MIDE, que está haciendo un gran trabajo en contarnos cómo va Money Week. Y me da muchísimo gusto saludarte, querido Gerardo Esquivel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo estás viendo la economía? ¿Cómo estás viendo que la inflación ya volvió a los estándares normales y seguimos teniendo tasas de referencia muy elevadas? Así es el resultado de que pues en su momento la tasa se llevó muy alto, digamos a niveles pues bastante altos, como sabemos, más allá de 11% inclusive. Y pues entonces el camino de regreso pues toma tiempo y es ahí donde estamos ahora, ¿no? O sea, la inflación regresó un poquito a estar dentro del rango, un poquito más rápido quizá de lo que algunos anticipaban. Y entonces ahora estamos con una tasa de inflación que, como dices, está cerca de los niveles históricos, todavía está por encima del promedio, del objetivo del Banco de México, que sabemos es 3%, pero está convergiendo. Pero yo Y diría, está más o menos como estuvo si tomas 2013 y la pandemia, está ahí, digamos, ¿no? sí, es correcto, y digamos, aquí la cosa nada más es hasta cuál es el desempeño, digamos, las decisiones que toma la Junta de Gobierno, que tanto un poco se empeñan en llevar la tasa al objetivo, al 3%, y el que tan rápido. Pero me parece que el dato de hoy que se dio a conocer de inflación pues fue un dato relativamente benigno, en el sentido de que fue pues una inflación quincenal bastante baja, digamos, de las más bajas de los últimos años. En su comparativo de los últimos 10 años creo que fue una de las tres más bajas. Entonces, y eso tiene que ver también con la situación económica actual, que como se sabe, estamos en proceso de desaceleración. Se está reduciendo la actividad económica, se está reduciendo la contratación de trabajos, de empleos, se está reduciendo el consumo. Entonces, todo eso está quitándole presión a los precios, y entonces la inflación, pues en ese sentido, quizá incluso se acelere un poquito más hacia la baja, es decir, que empieza a converger más rápido de lo que se preveía, y entonces la tasa pues tendrá espacio para ajustarse en las próximas decisiones de política monetaria. Yo creo que eso les va a permitir un cierto espacio para ajustar incluso más rápido de lo que algunos analistas preveían, ¿no? ¿Tú qué tan rápido crees que se debe dar este ajuste? Mira, yo creo que el banco, como se sabe, suele ser muy cauteloso, ¿no? Digamos, no hace el tipo de movimientos que hacen otros bancos, ¿no? Hemos visto a bancos de Sudamérica que hacen movimientos de 75 o 100 puntos base en una decisión que es, digamos, cosas que no estamos acostumbrados nosotros a ver. El Banco de México se suele mover en escalones más de 50 y 25 puntos base, y yo creo que va a seguir en esa dinámica en las próximas decisiones, y entonces yo creo que se va a ir ajustando pues para ir convergiendo a niveles también promedio históricos hacia finales del año, y ahí, digamos, todavía tiene un cierto margen. Recordemos que viene una decisión en los próximos días, ¿no? Y luego esta será la decisión, digamos, se tomó, había bajado en febrero, habría bajado en marzo. Yo anticipo que pueden bajar hasta 50 puntos base en esta decisión, creo que sería lo más lógico. Y luego hacia adelante, pues quizá hagan otra baja, posiblemente de 50 puntos base, y luego ya movimientos de 25 para ir convergiendo a una tasa que quizá va a estar entre 7.50 y 8 hacia finales del año, ¿no? Esa es un poco mi expectativa, viendo las cosas como están, viendo la actividad económica, conociendo un poco cómo funciona el banco, cómo los elementos que toman en consideración. Y por supuesto, todo esto es contingente a ver qué pasa, ¿no? El 2 de abril con los aranceles, con el tema de los aranceles recíprocos que va a anunciar el presidente Trump, y ver si hay alguna respuesta de parte de México. Pero el escenario base que yo tendría sería ese, ¿no? Más o menos pensar en que la tasa, que hoy en día está en 9.50, pues puede bajar en la próxima decisión a 9, y luego empieza a converger pues hacia, insisto, un nivel de entre 7.50 y 8, ¿no? Que es donde creo que va a terminar el año, considerando que la economía pues, se está enfriando, que estamos entrando en una recesión posiblemente, y va a haber espacio dado eso porque van a bajar las presiones inflacionarias, ¿no?
¿Qué tan rápido o qué tanto se está enfriando la inflación, Gerardo? Mira, la inflación, pues, como se sabe, también toma un poco de tiempo que baje la inflación, ¿no? Ahorita la inflación, recordemos, lo que la mantiene un poco alta es la inflación de servicios, porque la inflación de mercancías, pues ya, digo, para el público en general, la inflación tiene esos dos componentes, ¿no? La inflación subyacente, tiene el componente de mercancías y el componente de servicios. Las mercancías se han enfriado bastante los precios, los aumentos de precios ya, pero los servicios todavía que traían un rezago que venía desde la pandemia, ¿no? Recordemos que en la pandemia lo que ocurrió fue un cambio en los precios relativos, subieron mucho las mercancías y los servicios no tanto, y entonces se han venido un poco ajustando en esos, de que se reabrió la economía hasta la fecha. Entonces eso es lo que venimos arrastrando un poco, y es lo que está limitando un poco la convergencia más rápida de la inflación. Pero yo creo que con esta desaceleración que estamos viviendo, creo que poco a poco se va a desacelerar la inflación un poco más y va a empezar a converger, pues quizá hacia más cerca de 3. No sé si van a llegar a 3, porque como se sabe, la economía mexicana difícilmente ha llegado a sus niveles de 3%, incluso en condiciones muy adversas. Pero seguro se va a empezar a desacelerar y va a dar ese margen para que la Junta pueda bajar las tasas en las próximas decisiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido la Junta va a empezar a bajar. De todos modos va a cerrar, pues de todos modos si cierra, digamos, en 7.5, por decir algo, pues todavía está en un rango relativamente alto comparado con lo que quizá deberíamos tener, ¿no? Pero insisto, hay que tomar en 7.5 es consideración superior los a como estaba con inflaciones iguales. Exacto, o sea, va a quedar por encima de eso porque pues recordemos que en otros momentos, digamos, si la inflación está en 3.5, la tasa pues ha estado incluso abajo de 7 en algunos momentos, ¿no? Pero yo no creo que llegue tan abajo a finales de este año porque, insisto, creo que el banco va a empezar a moderar sus ajustes a la baja ya a partir del próximo trimestre quizá, ¿no? Y si no en el segundo semestre del año. Entonces, yo por eso calculo que si acaso llegará a 7.50 es lo más bajo que la veo. Pero 7.50 en una economía que estaría creciendo 0, pues es muy alta, ¿no? Todavía, pero insisto, pues es un poco lo que suele pasar con el banco, o con los bancos centrales en general, no solo quisiera decir del Banco de México, sino con los bancos centrales que a veces no reaccionan suficientemente rápido a la baja y sí reaccionan a veces mucho más rápido a la alza, ¿no? Es un poco una función de reacción un tanto asimétrica, pero es un poco la cautela natural de los bancos centrales que buscan tampoco ser excesivamente optimistas y errar, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, países que la bajaron muy rápido ahora están regresándose a subirla, ¿no? Sí, es que es muy complejo. Es muy complejo encontrar esa parte. Gerardo, siempre es mi honor platicar contigo. Al contrario, David, muchas gracias. Un saludo nuevamente a toda la auditoría. Hasta luego. Que te vaya muy bien.